Bienvenidos un día más, bienvenidos a mi canal, yo soy Levin y hoy os voy a hablar cómo ha cambiado la industria a lo largo de los años en los videojuegos. Voy a explicaros cómo eran antes, lo que yo he vivido desde el 91 hasta el día de hoy, cómo han ido evolucionando los precios, un poco de la inflación, los juegos de la Switch 2, por qué están tan caros ahora en comparación con lo que estaba antes y muchas cosas más. No soy el mayor experto, pero voy a intentar enseñaros lo que sea posible. Así que nada, sin más dilación, vamos con ello. Realmente yo no soy ningún experto en videojuegos, ningún adalid, ni ningún iluminado, ni nada. Simplemente yo os cuento mi historia, lo que viví del 91 hasta ahora, y lo que sí puedo decir es que llevo viendo cambios en las consolas desde hace 34 años que tengo casi ya, y puedo contar cómo lo he vivido, también contaros cómo afectó el cambio de la peseta al euro, los precios de las consolas, los videojuegos y todas esas cosas. Así que vamos a empezar por el año que yo nací, en el 91. Como os he dicho, yo nací en el 91. A esa edad, que pareciese increíble, ya existían videoconsolas, como por ejemplo las super conocidas Atari, la Sega Mega Drive, la NES, incluso la Game Boy Tocho. Pero yo, la primera consola que toqué de todas esas fue la Super Nintendo, más conocida como SNES. Tendría quizás 5 años y como en aquellos tiempos las consolas eran caras, hasta que no bajaban de precio o las comprabas de segunda mano, en mi casa no entraba una. Pero lo que quiero decir es que esta consola costó el día de salida unas 30.000 pesetas, que al cambio son unos 180 euros. El salario mínimo de España en ese momento eran de unas 63.000 pesetas. Ojo, hablamos de salario mínimo y no del medio. Lo que equivalen a 63.000 pesetas son aproximadamente unos 376 euros. No era mucho, como veis, pero era lo que se ganaba hace años. Y también hace años tú ganabas ese dinero y te podías hipotecar, comprar un piso, un coche, ir al cine por 5 euros, comprarte unas palomitas, una merienda, incluso una cena. Lo que eran los tiempos antiguos, chicos. En esa época, con muchos de los que hayáis vivido, del aproximadamente el 85, 95, incluso 2000, no entraba a doble salario, ya que era bastante común que solamente el padre trabajase y la madre se encargase de las labores del hogar. A día de hoy esto es impensable, pero sí, los tiempos han cambiado. Así que el salario que se ganaba mi padre era lo único que había y claro, caprichos los justos. Por suerte, tenía un hermano que sí que le gustaba hablar más y le insistía a la consola, y ahí fue cuando consiguió la NES. Con esta consola recuerdo haberle echado horas y horas y horas jugando al Super Mario Bros. Entre tantos otros juegos que sacaron, ya que este juego era la gallina de oro de Nintendo, y sinceramente, siempre me quedaré con el Super Mario Bros. El clásico, el de 1985. Más tarde, como era un crío, acabé rompiendo esta consola, ya que antiguamente los mandos iban con un cable conectado a la consola, y no sé por qué yo le pego un tirón a la consola, bueno, al mando, y la consola pues se fue a la mierda. Y así fue como perdí mi primera videoconsola, la SNES, con solamente 5 o 6 años. Ya sabéis que la bronca no fue poca, pero yo qué sé, era un niño, me emocionaba mucho. A día de hoy juegan con el móvil, no lo tiran, pero yo pues sí tiraba la consola. La siguiente consola que realmente fue revolucionaria y que llegué a obtener fue la Game Boy, más conocida como la Game Boy Tocho. Una consola portátil que podías llevar a cualquier sitio, pero eso sí, consumía una de pilas que te dejabas todo el dinero ahí. Yo en mi infancia me acuerdo que tenía que comprar 4 pilas y tener que quitarle las pilas al mando, a todo lo que pillase con pilas. Yo le quitaba las pilas, se las cambiaba y se las ponía en mi Game Boy. Era la vida muy dura. Era la vida muy dura, eras un niño, no te daban para pilas, pues al final tenías que tirar de donde hubiese. Esta consola, el día de su lanzamiento costó unas 19.000 pesetas, que al cambio eran unos 115 euros, y creo que su precio era bastante justo, al igual que con los juegos que costaban alrededor de 3.500 a 5.000 pesetas, aproximadamente entre 20 y 30 euros. Os he dicho que me parecía bien estos precios, ¿verdad? No, es mentira, es broma. Prácticamente la consola era medio salario tuyo actual y un juego era como una décima parte de tu salario. O sea, estamos hablando también del salario mínimo, no del medio, recordaros. Si comparamos esto a día de hoy con la Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch 2 costará unos 470 euros y el salario mínimo de España actualmente es de 1.184, y cada juego de la Switch parece que va a costar entre 75 y 90 euros. Si vemos, en cuanto a porcentaje es lo mismo, ¿verdad? Es medio salario prácticamente, y los juegos que te dan para comprarte son unos 12 o 14 con el salario mínimo. Prácticamente casi lo mismo que en el 1995. Obviamente no estoy apoyando a Nintendo, pero estoy indicando que los precios que teníamos antiguamente en comparación al salario mínimo, la consola y videojuegos da un equivalente a lo que era antes y lo que es ahora. Vamos, que los precios suben, pero también el salario sube acorde a ello.
Yo personalmente, aunque me duela, compraré esta consola, pero la compraré el día 1, al igual que compré la PlayStation 5 en el día de su salida, a pesar de que tuviese un catálogo más bien nulo, y hasta tuvieron que añadir la retrocompatibilidad de los videojuegos de la PlayStation 4 para que funcionasen en la Play 5. La PlayStation 5, por ejemplo, cuando salió en plena pandemia. Estábamos todos encerrados en casa, no podemos salir, y salió un 12 de noviembre de 2020. Obviamente, en ese momento la economía estaba paralizada y afectó mucho en el desarrollo de videojuegos y sobre todo poder ir a reservarla. Tenías que combatir contra bots para poder comprarla, porque el único lado posible donde era para comprarla era mediante internet. Esta consola tuvo dos ediciones, la digital, que no tenía lector y costaba más o menos unos 400 euros. Precio más que asequible, sinceramente. Y luego la que tenía lector, que era de 500 euros. Si comparamos la potencia que tendría la PlayStation 5 con la Nintendo Switch 2, la verdad es que hay bastante diferencia. Pero, eso sí, la Nintendo Switch 2 es portátil y quieras o no, eso tiene un punto a su favor. Por ejemplo, cuando vas al baño, pues ¿a que no te puedes llevar la Play? ¿A que sí que te puedes llevar la Switch? Pues eso. Los juegos de la PlayStation 5, sin ir más lejos, la mayoría cuestan ya 70 euros de salida, frente a los 75-80 que van a costar los de la Switch 2. Pero, por lo que hemos llegado a ver en la propia web de Nintendo, es que los juegos digitales costarán 10 euros más baratos que la versión física, aunque la versión física sea solamente un código del videojuego y nada más. Así que, ¿realmente merece la pena comprarlo en físico? Es una pregunta que me hago mucho a día de hoy. Y es que mi experiencia de viejo me dice que antes, cuando comprábamos juegos, compraba el juego completo. Tenía un inicio y un fin. El juego podía asegurar que me lo terminaba, excepto el de Digimon World 1, que nos estafaron, aunque bueno, eso es un tema aparte porque ese juego por suerte no lo compré original. Pero bueno, ya si queréis más saber del Digimon World 1, tenemos un vídeo por ahí, y que si queréis verlo os recomiendo pasar por él. Lo que venía diciendo, yo antes compraba un juego y sabía que ya sea un Pokémon, un GTA, un Dragon Ball o un Metal Gear, lo que sea tenía un inicio y un final, y podía jugarlo hasta pasármelo, y seguramente sin bugs, o al menos los juegos nos podemos asegurar que estaban bien pulidos. Lo que os digo es que no necesitaba el típico parche que sacan del juego del día 1 para corregir errores, pero es que no contento con eso, a día de hoy cuando te venden un juego, depende qué juego sea, te venden una versión especial, que es versión coleccionista y otras muchas tonterías que, como buen friki, algunos accedemos. Pero es que no contento con eso, a algún hijo de la gran puta se le ocurrió que estaría bien, aprovechando que todos tenemos acceso a internet, a venderte el juego otra vez con un puto DLC. Vamos, que te venden mini actualizaciones por un dinero que no está ni justificado. Vamos a ir con un juego que abusa mucho de esto, que es el Dragon Ball Xenoverse 2. Este juego, ahora mismo según Steam, vale 20 euros. La versión deluxe, unos 40 euros. Y la versión especial, 50 euros. Pero es que si sumas todos los putos DLCs y packs y mierdas, este juego vale 306 euros. ¿Pero vosotros creéis que es normal esta puta mierda? Pero es que además, no contento con eso, hay juegos como el EA FC, más conocido como el FIFA, que te venden el juego por distintos precios, y si compras la versión Ultimate tienes acceso al juego 3 días antes. Pero como digo, viene incompleto porque no vienen ni los fichajes de verano actualizados, que eso es algo que se hace en el famoso parche del día 1. Y realmente no estamos contentos con esto, pero claro, cada uno se gasta su dinero como quiere o decide cuándo va a jugar el videojuego. Si al cabo de X tiempo lo han rebajado, decide comprarlo o lo compra digitalmente compartiendo una cuenta de Nintendo o Play o lo que sea. Como veis, estoy hablando de juegos de consolas físicas. Aún no vamos a abrir el melón de los juegos de PC ni la piratería, entre otras cosas. Y ahora sí, quiero hacer una mención especial sobre los videojuegos. ¿Estamos pagando por juegos mucho más de lo que deberíamos? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé seguro es que estamos pagando por juegos antiguos. A día de hoy lo sacan con un nuevo filtrado y demás. Otra vez, estamos pagando sobre lo pagado, simplemente para que se puedan jugar en la nueva consola que tenemos a día de hoy. Juegos como el Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, GTA V, por ejemplo, lo han sacado en Play 3, Play 4, Play 5. Metal Gear, que hace poco sacaron una edición para Play 5 en el cual te venían el
el 1, el 2 y el 3 y muchos juegos más los están sacando nuevamente simplemente con un filtrado el cual se vea más bonito. Por ejemplo, Play 4, cuando actualizamos a Play 5, muchos juegos la actualización era gratuita, ¿vale? Para jugarlo en Play 5, la edición Play 5, no había que pagar nada extra. Pero el problema está que Nintendo, por ejemplo, para Switch 2 te quiere cobrar 10 o 20 euros para actualización. No es nada, o sea, tienes un juego que ya habías comprado en su momento, compraste su DLC porque encima no lo venden por fascículos y aparte de eso tienes que pagar 10 euros para jugar la versión de la Nintendo Switch 2 que está más pulida. No sé, a mí realmente me parece un poco abusivo esto de Nintendo Switch 2. Yo solo sé que anteriormente tú comprabas un juego, pagabas tu dinero, tenías el juego y ya está. Pero ahora, con esto de la conexión a internet, pues claro, que si te sacan un juego incompleto, que si tienen que meterle parches, que si está bugueado, que los juegos no salen a tiempo pero quieren ciertos inversores que salga en esta fecha aunque salga mal. Yo creo que la industria del videojuego se ha prostituido un poco porque finalmente antes quizás lo hacían con más mimo y aunque no saliesen en esa fecha salían más tarde. A día de hoy, como todo lo mueve el dinero y números y llegar bien y demás, unos KPIs o lo que sean, pues hacen que tenga que salir el juego antes, con errores y que luego tengan que seguir puliéndolos. Muchos otros ejemplos de videojuegos, aparte del Cyberpunk, es por ejemplo el No Man's Sky, salió con muchos bugs, aunque ese tío vendió mucho humo, pero bueno, hay muchos juegos así. Ahora también no os lo contento con eso, es que nos venden betas de videojuegos, juegos que son alfa, que llevan en estado alfa como hace 10 años. Sinceramente, hemos llegado a un momento en que la parte de los videojuegos estamos pagando de más por menos. También recordando tiempos antiguos, tú cuando comprabas un videojuego en físico, valía la pena porque tú abrías el juego en físico y tenía algo más que el disco. Tenía una mini guía, quizás tenía un mapa, quizás tenía un pequeño detallito que hacía que ese juego valiese la pena comprarlo en físico. A día de hoy tú compras un juego y te viene simplemente como un código de registro para que te registres en su página web y dale gracias. A lo mejor no tienes nada más y a lo mejor ese disco no se necesita para nada porque ese disco lo único que hace es conectarse a internet, descargar los datos y ya está. Ese disco no almacena nada. Los juegos han cambiado. No sé si a mejor o a peor, pero sí puedo decir que yo antes disfrutaba mucho más los videojuegos y cuando los compraba en edición física, pues sabía que iba a tener una sorpresa dentro. A día de hoy estas sorpresas se venden como edición coleccionista, edición premium o edición tu puta madre, pero ya te están cobrando un incentivo de más. Esto cada cual lo suyo. Sé que es coleccionismo, sé que cada persona hace con su dinero lo que quiera. Yo mismo he caído y he comprado alguna cosita de estas, pero la verdad es que cada vez se nos va más de las manos el precio de los videojuegos. El mejor ejemplo, por ejemplo, es el Dragon Ball Sparking Zero, que salió hace no mucho y ese juego tenía la edición de 70 euros, que es el juego normal. Lo jugabas un viernes. Después estaba la edición especial, que la comprabas por 10 euros más, pero lo podías jugar 3 días antes. Después espérate que pasen 3 días para solucionar los parches, lo que he dicho antes. Y después ya estaban las ediciones de 120 euros que te decían, sí, y vendrán los futuros DLCs. Vamos, que estás pagando por un juego 80 euros más otros 40 por los DLCs del futuro que vayan a salir. Eso a día de hoy se nos va la olla. No es viable, para mí no es viable. Esto algún día tiene que petar. No seré yo quien abra la veda, así que esta es mi reflexión sobre los videojuegos. Te lo habla un viejo que ha vivido la época antigua y no la época de los micropagos y demás. Así que nada, chicos, este ha sido mi vídeo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis, darle like si os ha gustado, suscribíos, compartirlo, decir vuestras opiniones, que al final estoy bastante atento a los comentarios. Me gusta leerlos y aprender mucho de vosotros. Y sobre todo, corregirme si me equivoco, porque esto lo han hecho mucho en el vídeo de Final Fantasy y es verdad, me equivoco muchas veces porque a lo mejor o lo hago con prisa o se me pasa, no sé, tengo Alzheimer, soy viejo. Bueno, chicos, he estado haciendo el vídeo y como veréis me falta una información importante que añadir, que ha sido reañadida recientemente, y parece ser que PlayStation va a subir los precios. 50 euros sube los precios la consola, pero eso sí, baja la peana de la PlayStation Pro. Bien PlayStation, algo que haces bien. La otra, bueno, 50 euros a la consola por una consola que ha salido hace 5 años, bueno, se puede entender un poco, ¿no? Bueno, yo este vídeo no es ni para criticar ni favorecer a uno, pero simplemente son opiniones al aire, pensamientos y hasta ahí puedo decir. El mundo de los videojuegos, chicos, algún día hablaré de los videojuegos antes versus los videojuegos ahora. Pero en fin, simplemente quería añadir esto, chicos. Así que nada, me despido y hasta luego.